parte política partidaria de repente para seguir hablando, porque me acaba de aclarar nuestra invitada que igual estamos hablando de política, pero vamos a cambiar radicalmente de tema para hablar de lo que tiene que ver con los derechos de los animales en un día muy especial porque se conoce una ley que fue decretada por Donald Trump en Estados Unidos a instancias del Partido Demócrata que justamente protege a los animales del maltrato. Es una ley federal que da penas de hasta 7 años de prisión a cualquier persona que queme, asfixie, aplaste, ahogue o cualquier otro tipo de maltrato a los animales. Cuando uno nombra esto dice, pero ¿hay personas que queman, aplastan, asfixian? Las hay y es importante que el marco legal las defienda. En el marco, esta ley es histórica para Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero en realidad se dio a conocer en el día de hoy por el Washington Post algunos detalles más de lo que tiene que ver con esta ley, pero bueno, básicamente es eso. Multas económicas, ustedes saben que en Estados Unidos todo también se contabiliza, Sí. o sea que si tú cometés alguna infracción tenés que pagar y en caso de no poder hacerlo, ir a prisión. Y ahí se abre el debate y la pregunta, ¿qué pasa con Uruguay? ¿Esto tiene que ver con una postura filosófica o va más allá? Por eso nos acompaña Rita Rodríguez, ¿cómo estamos hoy, verdad? Ella es docente de filosofía y animalista, activista. Activista, Y sí. nos vas a explicar un poco, entonces, en qué estamos nosotros acá en Uruguay. Sí, bueno, en relación al maltrato animal específicamente, y bueno, nosotros tenemos una ley que es la 18.471, que es una ley del 2009, Que demoró en reglamentarse. que estuvo mucho tiempo sin reglamentarse y cuando se reglamentó volvió atrás, dio varios pasos atrás, porque en principio la gestión estaba a manos de lo que era la CONAOBA, que funcionaba después fue la Cotriba. en el Ministerio de Educación y Cultura, luego se hizo el traspaso, el lamentable traspaso realmente al Ministerio de Ganadería, donde obviamente la perspectiva tuvo que ver más con la gestión de animales en cuanto a producción, si Sí, se quiere, abigeato. con una perspectiva totalmente distinta, y ahí se reglamentó nuevamente en el 2017. Y en esa reglamentación únicamente se contemplan perros y gatos, ¿no? Entonces, Claro. ahí hay un énfasis en cuáles son los animales que nos importan y cuáles no. Salieron los caballos, por ejemplo, de esa reglamentación, ya no están contemplados. De todas formas, uno tiene la sensación de que algo se viene haciendo. Por ejemplo, el tema de los zoológicos, que ya no están tan bien vistos, ya ni siquiera son fomentados en la escuela. Nosotros somos una generación en la que te llevaban al zoológico y nadie cuestionaba absolutamente nada. Bueno, y hoy por hoy la situación es totalmente diferente, lo mismo que con los caballos y la tracción a sangre. O sea, es un tema que está como un poco más presente. A nivel de sociedad, sí, ha crecido muchísimo el cuestionamiento sobre qué hacemos con los otros y quiénes son los otros que importan, ¿no? Cuando hablamos de los otros, hablamos de consideración moral, quiénes nos van a importar a la hora de actuar o no. ¿Por qué un animal humano tiene determinados derechos y un animal no humano no? Que en general vivimos en esa clase de controversia, pero no lo planteamos y no lo teorizamos. Ahí es donde está lo importante. Ahora que estamos hablando de esta teoría, ¿a qué se le llama antiespecismo? Bueno, refiere a lo que es el especismo. El especismo es un término que empezó a trabajar Richard Ryder en 1970 y refiere a una discriminación que se hace en función de la especie, ¿no? Nosotros hablamos de quiénes son considerados moralmente y quiénes no, y el por qué. Cuando nuestra razón para que unos tengan derecho a la vida y a la libertad, por ejemplo, es que son parte de nuestra especie y no otra razón, ¿no? Como en general terminamos apelando a esto, este es un humano y este es no, Pero el no tema es de un los seres humano. vivos, Claro. Claro. animales. O sea, como que todas las vidas valen lo mismo, la de un mosquito y la del humano. No se trata solamente del valor de la vida, bueno, hay muchas teorías y algunas que sí, por ejemplo, hay quienes hablan del valor inherente, hay muchas teorías. La teoría de los derechos de los animales específicamente habla del valor inherente y todas las vidas valdrían lo mismo, pero cuando hablamos de Y contempla a especismo, todos los animales, porque acaba de dar un ejemplo bien claro, Paula, mosquito, humano. Exacto. No sé. Cuando hablamos de especismo hablamos de cuál es el criterio para delimitar nuestra comunidad moral a unos sino a otros, en buscar esos criterios. Y el criterio al que terminamos apelando en última instancia es el de nuestra especie. Nosotros respetamos, por ejemplo, la vida de nuestra especie puntualmente, pero las características que tienen esos humanos pueden ser similares a las que tienen otros animales a los que no les reconocemos el derecho a la vida. Pero entonces, de alguna manera, estas leyes nos acercan un poco al antiespecismo. Lo de la ley esta que se reglamentó, la ley ahora de la que estábamos mencionando en Estados Unidos, que no se reabra el zoológico de Villa Dolores. ¿Eso tiene cierta conciencia
sobre el tema del cuidado de los animales? Sobre el cuidado, sí. Ahora, el especismo está también en la base de estas leyes. ¿Por qué? Porque cuidamos a los perros, a los gatos, en general los que están más cerca de nosotros, pero no por reconocerles ese derecho. Lo que tiene el especismo Claro, es pasa que en un país que vive también de la producción agropecuaria, Exacto. es casi imposible redactar el leyes clavo. que protejan a los vacunos, a los ovinos. Por eso hay como dos Sí, niveles. del maltrato se los podría proteger, obvio. pero... Hay como dos niveles que estaría bueno distinguir, y una parte es lo que es la consideración moral, que implica las acciones que tenemos cada uno de nosotros en el día a día, en lo que elegimos comprar, consumir y demás, y después cómo eso se hace carne en las políticas y en las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que reglamentamos y qué es lo que no? A nivel legal, hoy por hoy, la ley contempla específicamente a perros y gatos, a una cantidad más, pero en la reglamentación no están considerados. Hay muchos proyectos de ley que se presentaron. O sea que fue una reglamentación parcial de la ley en ese sentido. Sí, totalmente. Y exprofeso para dejar por fuera otras especies que se utilizan para producción. Sí, una de las razones que se dieron fue que, bueno, que había que ocuparse de los perros y los gatos en este sentido de que hay una sobrepoblación y hay un problema importante en ese nivel. Sin embargo, en la Comisión de Tenencia Responsable del Parlamento hay muchos otros proyectos presentados. Hay actualmente un proyecto que tipifica el maltrato animal en el Código Penal del diputado Germán Cardoso, que ingresó hace poquito tiempo. Claro, porque específicamente, más allá de hablar de la superpoblación de perros y todo, penas contra el maltrato animal en nuestro país no existen hoy por ley. No penas en el sentido de delito, no hay pena no de es un cárcel. delito. No hay pena de Claro, cárcel. Capaz que puede haber una pena económica, pero en Exacto, hay realidad sanciones. no existe una pena. Y eso es lo que permite que se trate a los animales como propiedad privada, como si fuera un mueble. No solamente no existe una pena, sino que además hay como un vacío de gestión ahí, porque Cotriba trabaja solamente, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal trabaja solamente sobre perros y gatos, y además está bajo una perspectiva No, muy Cotriba ha particular. recibido denuncias de animales en medio rural, de maltrato, por ejemplo, a caballos, vacas, y ha tramitado denuncias en ese sentido también. Mira, yo pertenezco a la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas y recuerdo que hace un tiempo hicimos una denuncia por algunos de los caballos que murieron en el ruedo. La respuesta fue directamente que excedía sus funciones. Quizá por la jineteada que es declarada deporte nacional, pero digo porque soy testigo de haber cubierto justamente donde Cotriba hace recibo de denuncias de determinados animales que estaban en estado de En la actividad hambriento. productiva. En la actividad productiva, que se los tenía en un estado deplorable, y recibió, si bien la mayoría de las denuncias eran perros y gatos, porque también tenemos como una empatía especial con esos animales que son domésticos y están cerca, no excede la responsabilidad de la Cotriba recibir ese tipo de denuncias, y de hecho penalizó productores rurales. El primer año de existencia de la Cotriba hubo 5 penalizaciones de productores rurales por este tema. La reglamentación es posterior incluso al primer año de Cotriba. De funcionamiento. Sí, y en esa reglamentación solamente se tratan perros y gatos. Una cosita más, por lo cual la mayoría de los activistas lo que solicitamos es que se genere lo que realmente estaba planteado en los programas de gobierno y sobre todo en el programa de gobierno del Partido Nacional, que es un Instituto Nacional de Bienestar Animal con presupuesto propio y fuera del Ministerio de Ganadería. Ahora, vos lo decías recién, obviamente que hay diferentes niveles. Están las personas que de repente son más animalistas, que son veganas también y que tienen toda una filosofía de vida que tiene que ver con el respeto del animal, que no matan un mosquito, aunque los esté picando porque consideran que no pueden matarlos. Y hay obviamente cosas que de repente deberían sí reglamentarse. ¿Cuál debería ser el próximo paso? En un punto de repente un tanto más intermedio, sin ir a los extremos. ¿Qué es lo que estaría faltando reglamentar a tu entender? Hay muchísimas cosas que están faltando reglamentarse. Bueno, evidentemente que esté penalizado el maltrato animal, sobre todo en estos casos que son de sevicia y que tienen, bueno, unas características bien puntuales, como vos lo señalabas, pero además hay muchísimos espectáculos públicos, que es donde hacemos mayor énfasis muchos de los animalistas. Las jineteadas. Tienen que ver con aquellos sobre lo que nos divertimos, ¿no? Aquellos que nos divierte y que tiene a un otro que está ahí y que ese otro está sintiendo dolor. No solamente nos interpela como personas, ¿no? También nos interpela como sociedad, y qué es aquello que nosotros vamos a reivindicar o que no. Entonces, creo que eso
también tiene que tener por detrás una elaboración teórica, una elaboración filosófica. Bueno, la ley de Estados Unidos que también habla de maltrato y habla de prevención de la crueldad, que no es solo el maltrato, sino el prevenir esa expresión de crueldad que tienen los seres humanos, se aprobó basada en estudios psicológicos que hablan que la crueldad hacia los animales, en la mayor parte de los casos, después se traspola a crueldad sobre otros seres humanos. Quien ejerce maltrato sobre el animal probablemente ejerza maltrato sobre un niño o sobre otra persona también. Hay toda una... Ahí es donde se basa esta aprobación de ley. Una corriente que se llama The Link, que tiene que ver justamente con este enlace que existe entre la violencia y que va pasando de un estadio al otro. Sin embargo, hay muchas cosas en las que se va avanzando. Creo que se va avanzando también por el trabajo y el esfuerzo que hace la sociedad civil, por lo que tiene que ver con el cuestionarnos cada uno de nosotros en cuáles son las acciones que tomamos todos los días y qué es aquello que hacemos para que el mundo sea un lugar mejor para todos los que pueden tener experiencias de vida, que esa es la parte más importante del antiespecismo. Considerar a aquellos que pueden tener experiencias positivas y negativas y cuestionarnos hasta dónde nosotros estamos habilitados a fomentar esas experiencias negativas. La falta de libertad, bueno, la muerte, entre tantas otras cosas. Muchas gracias, Rita Rodríguez, por haber estado hoy aquí con nosotras en Tarde o Temprano. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bien, y Juanpi en